apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre llamados a ser de Jesucristo. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, dando una alabanza al Señor. El texto que leímos ahora 8 días, segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, acerca de el llamamiento de Dios para ser salvos. Y el medio que él usó fue el Evangelio. Por fuimos llamados para ser salvos. Luego en la enseñanza de Pablo, la carta a los Romanos, en el pasaje que ustedes leyeron conmigo, exclusivamente el versículo 6, nos enseña acerca del llamamiento para ser de Jesucristo. La doctrina del llamamiento de Dios para ser salvos se compone de 42 apéndices que la Biblia presenta, cada una con diferente propósito, sin cambiar la idea del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros para ser salvos. Porque en la Biblia, hermano, la Biblia no califica puestos o cargos. Lo que la Biblia califica en el Evangelio es la salvación de la persona. Ustedes, ¿para qué un pastor, muy buen pastor, pero no es salvo? No tiene razón de ser. Es decir, que Cristo lo enseña de esa manera. Los apóstoles primero fueron salvos y después comenzaron a predicar y a enseñar la salvación de Cristo y a contar lo que el Señor había hecho en la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos la Escritura, empezamos a ver exactamente esas doctrinas. Y la doctrina del llamamiento de Dios es la doctrina más extensa en la Biblia. Y nosotros estamos llamados a calificar cada uno de esos pasos. Vamos a decir que el llamado de Dios es parecido, esa doctrina, a la doctrina de la justificación. Quiere decir eso que los apéndices de la justificación de Romanos 5, justificación por la fe en el Señor Jesucristo, encierra 7 cosas. Y nosotros, para lograr o alcanzar esa justificación de Él por gracia, necesitamos transitar esos 7 pasos que esa doctrina enseña. Entonces, así, la doctrina de el llamamiento de Dios tiene 42 apéndices. El término apéndice en la Biblia hace una indicación para comparar o hacer la comparación del matrimonio y Cristo con diferencia de la ley. Vamos a echarle un vistazo a la carta a los Romanos, el capítulo 7.
y vamos a observar lo que este pasaje ha sido mal interpretado por muchos hermanos en nuestra iglesia para justificar conceptos que la gente tiene en medio de su fanatismo, no en el conocimiento, sino en el fanatismo religioso. Entonces la Biblia, el apóstol Pablo toma un ejemplo de la ley y usted va a observar lo que dice. ¿Acaso, hermanos, ignoráis? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Todos los que murieron ya no están bajo el ordenamiento jurídico colombiano, ya no existen. Porque la mujer casada, y toma aquí un término que en teología lo conocemos con el nombre de apología, o ejemplo o comparación del matrimonio, Cristo y la ley. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, que ya los efectos de ese matrimonio no funcionan. Ese matrimonio deja de existir. ¿Por qué? Porque el propósito era ese señor que era la cabeza de ese hogar y ya se murió. Verso 3. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley del marido, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Observe la explicación, la conclusión a donde él llega. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley o a la religión mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo no está hablando aquí de matrimonios, de divorcios. Él no está hablando de eso. O que la mujer no se puede divorciar, o que el hombre no está hablando de eso. Está tomando un ejemplo de la ley para explicarle a los hermanos de la iglesia en todos los tiempos, explicarle exactamente esto. Y toma, repito, la palabra apología. Quiere decir comparación, que es lo que Pablo está haciendo, tomando ese ejemplo, esa comparación, para indicar que estos hermanos ya no estaban bajo el yugo de esa religión del fariseísmo. Pero usa una palabra bonita en el verso 4. Dice que nos ocurrió esto para nosotros ser de otro. Lea el verso con cuidado. Para ser de otro, es decir, de Cristo. El capítulo 1, el verso 6, Pablo está hablando, dándonos a conocer que nosotros fuimos llamados para ser de Jesucristo. Y usa ese pronombre de primera persona. Cuando usted le echa el vistazo a San Juan 10, 27,
28 y 29, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo usa ese término de una manera tan linda. Y en el verso 27 del capítulo 10, Él está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, está haciendo una presentación de su propiedad. Mis ovejas, dice, oyen mi voz. Porque él recurre a un hecho de las costumbres. El Evangelio, por ejemplo, o la Biblia está escrita tomando ejemplos de lo que se vivía allí donde vivía el escritor. Cristo toma un ejemplo, el capítulo 10 de Juan es un ejemplo acerca de las costumbres de Israel en el sentido del cuidado de las ovejas. Es muy raro, muy extraño, pero Dios creó todas las cosas con propósito. Y en ese pasaje, el Señor Jesús habla del redil, habla del pastor, habla de los lobos que persiguen a las ovejas y las costumbres de las ovejas. Él habla de que las ovejas le conocen a él, conocen al pastor, y el pastor conoce sus ovejas. Generalmente un pastor distingue la voz de cada creyente, de cada hermano y de cada hermana. Esa voz es de la hermana fulana. Por ejemplo, la hermana Ana. Le gustaba mucho la música de Julio Jaramillo. Oiga. Entonces él dice, mis ovejas conocen mi voz y yo conozco mis ovejas. Entonces, un pastor, había unas bodegas grandes, unos corrales grandes, en donde cada pastor llevaba su rebaño. Llegaba Pedro con su rebaño de 80 ovejas y las metía allá. Llegaba el hermano Gustavo con 100 ovejas y las echaba allá mismo. Llegaba el otro con 50, las echaba allá. Quiere decir que, imagínense ese enredo tan bárbaro de ovejas, unas de un blanco con negro y otras de negro con blanco. Entonces, el pastor de las 50 entraba al redil. Dice el Señor, habla del llamado de las ovejas. Y ese pastor llamaba a sus ovejas de acuerdo a la costumbre, como la costumbre de los matrimonios. Hay señoras que al esposo le dicen mi gordo, ¿cierto? ¿Cierto, hermana Ana? ¿Usted le dice así a su esposo? Ah, él es flaco. O sea que otras le dicen mi flaco. En fin, cada pastor tiene su estilo para llamar las ovejas. Entonces ese pastor llegaba y llamaba sus ovejas. Él había metido 50 ovejas allá. En ese desorden ya como de 300 ovejas. Y la cosa extraña es que esos animalitos conocían la voz de su pastor. Es decir,
porque el que las estaba llamando era su legítimo pastor. Y Cristo dice, mis ovejas no siguen al extraño y no conocen la voz de los extraños. Entonces, uno se pregunta, ¿es eso? Pues si tengo 300 ovejas de 4 o 5 pastores diferentes, viene uno que tiene 50 y esas 50 salen de todo ese grupo y el pastor va adelante y ellas van detrás. Ese es el ejemplo, de acuerdo al Salmo 23. La Biblia da otros detalles acerca de la oveja y del pastor. Entonces, la Biblia nos está hablando ya no de ser llamados para pertenecerle a Cristo, sino, de ser salvos, sino que ya hemos sido salvos en Cristo, y ese llamado es para ser de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Entonces, el creyente es salvo, pero el Señor habla de la garantía y seguridad, porque allí está hablando de un riesgo. El capítulo 10 de Juan, vuelve a usted a mirarlo, y Cristo está hablando de el riesgo que corremos nosotros como ovejas, acerca de los falsos profetas, de los lobos que menciona la Biblia. De tal manera que por esa razón uno encuentra en la Escritura que el Señor Jesucristo se apropia del derecho de ser el Señor de nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es donde Lucas, hablando de Cristo, dice que Él es el Señor de todos. Entonces, fuimos llamados para ser salvos por medio del Evangelio, y luego se confirma que hemos sido llamados para ser de Jesucristo, así como Él, Pablo, dice el verso 1, como Pablo fue llamado para ser apóstol, como en efecto lo fue, así también en el verso 6 nos hace un llamado para pertenecerle o ser propiedad de Jesucristo. Entonces ahí es donde entra el desarrollo de la negociación que hizo Él para adquirirnos a nosotros. Al examinar a Hechos 20:28, encontramos que el valor con que fuimos valorados nosotros fue la sangre del Señor Jesucristo, donde la Biblia está hablando acerca de que fuimos comprados a precio de sangre, con la sangre de Cristo. Entonces, si fuimos comprados, la Biblia enseña cómo Cristo llegó hasta donde estábamos nosotros, porque ninguno de nosotros, según Juan 15:16, ninguno de nosotros fuimos a buscar a Cristo. Ustedes eran adoradores de ídolos, lo mismo que los demás, y yo también, claro. Pero el Señor bajó al mercado de la esclavitud, y por eso es que usted y yo tenemos que liberarnos de muchas cosas que no es, escúchelo bien, no es
que Cristo no nos haya libertado de esas cosas, sino que nosotros decidimos voluntariamente quedarnos con muchas de las cosas que hoy pueden afear la salvación nuestra. Claro. Ve, y esa no es dizque una hija de Dios. Ve, y es que ese no es dizque un hijo de Dios. A uno le da tristeza, hermano, porque hay hermanos que hasta se van de la congregación porque no quieren que les digan que están haciendo mal. De aquí ha habido personas que se han ido por eso. Pero el verdadero pastor es el que conoce las enfermedades en sus ovejas para curarlas. Amén. Porque esa es la función del pastor, pendiente de las ovejas para ver qué tienen, qué alimento les va a dar o de qué las tiene que curar. Entonces, desde allí empezamos nosotros a ver, si nosotros somos de Cristo, es como las pertenencias suyas. Usted tiene 5 pares de zapatos o tiene 10 vestidos, 10 cachacos. Usted los cuida. ¿Cierto que sí? Usted los cuida. Usted cuida sus pertenencias, lo que es suyo. Por eso Cristo dice esas palabras que lo que representan es una expresión de cuidado y seguridad. Mateo 28, 20. Yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Todos los días. ¿Por qué razón? Él dice, mis ovejas, el texto que cité de Juan 10, 27, 28 y 29, mis ovejas, nadie las arrebata de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, desde que nosotros llegamos a Cristo, que porque fuimos alcanzados por Él. Recuerden que lo que dice en el texto que cité de Juan 15, 16, Él dice allí, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces nosotros fuimos llamados para ser salvos. Pero eso es lo que vamos a ver en toda la extensión de esa palabra, llamamiento de Dios. Nosotros ahora le pertenecemos a Cristo y en consecuencia no dependemos de ninguna cosa que nosotros hagamos, sino que dependemos de todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces somos su propiedad. Ahí no va a funcionar la religión. Y yo veo la situación muy peligrosa para este último tiempo, los últimos años. Lo veo muy difícil para el día de la aparición del Señor. Precisamente por eso. Porque el Evangelio es el medio que el Dios de la gloria usó para salvarnos a nosotros. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no podemos olvidar ese principio. Pablo en su carta a los Efesios llama a la iglesia a que reaccione frente al principio y dice que porque Él nos escogió antes de la constitución del mundo. Y el problema es que nosotros no sabemos cuándo fue eso, porque Génesis 1:1 dice en el principio creó Dios. ¿Y cuándo fue ese principio? Ni idea. La Biblia no enseña eso, no da ni siquiera una idea para pensar cuándo fue.
porque cuando usted lea Juan 1:1, lo podemos entender. Dice, en el principio era el verbo. ¿Cuál principio? ¿Cuál principio? Pero debido a que se trata de Cristo, podemos entender que se trata del principio, antes del principio de todas las cosas. Porque en Colosenses la Biblia vuelve a dar luz para entender eso. Pero Génesis 1:1 no lo encontramos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque el libro de Génesis, para que lo tengan claro, lo que hace ese libro es contar a partir del día que Dios comenzó a ordenar todas las cosas, que porque todo estaba y vacío. Entonces, puso todas las cosas en orden. Él creó todas las cosas y dijo que con su palabra, hágase la luz, que porque todo estaba en una oscuridad. Pero ya Él había creado los cielos y la tierra. Entonces, de ahí nosotros nos damos cuenta que olvidar el principio me parece mortal. El pueblo olvidó su principio, su origen. Y ustedes van a observar que en el capítulo 16 del profeta Ezequiel, Dios le está recordando, porque cuando uno olvida su principio, hermano, le es muy fácil olvidarse de todo lo demás. El mismo Dios hace el llamado a través del profeta Jeremías y el profeta Isaías. Me acuerdo, mire cómo Dios va a ese principio. Me acuerdo cuando andabas en pos de mí en el desierto. El pueblo se había olvidado. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen. O sea, le recuerda el principio a ellos, quienes habían sido. Y les dice, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre fue etea. Unas naciones que Dios rechazó desde un principio. No tenían ningún significado para Dios. Pero damos la vuelta y volvemos a mirar meditando en el contenido de Levítico 25. El Señor de todas las cosas descendió, dice la Biblia, que a las partes más bajas de la tierra. Él descendió al mundo de la esclavitud y nos encontró a nosotros en un estado miserable, hueliendo a maluco, destituidos de la gloria de Dios y esclavos en su totalidad del pecado. De pronto nosotros los pentecostales tengamos una mala imagen, una imagen equivocada del pecado. Porque nosotros calificamos una cantidad de pecados por lo grande que son. Adulterio, fornicación, asesinato, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
y no sé qué más cosas. Para el pentecostal, eso es el pecado. Una persona que no haga ninguna de esas cosas va a decir, gracias a Dios que entonces yo no tengo problemas. Y yo recuerdo de mi mamá, que es una buena mujer con frutos de cristiano sin serlo. A ella una hermanita, de esas que hay tantas por ahí, iba a evangelizarla a ella y le mostraba todas esas cosas. Y le dijo un día, mi hija, gracias a Dios, no, gracias a la Virgen fue que le dijo, que yo no hago ninguna de esas cosas. Vea, eso está muy bueno para la vecina de allí. O la otra de allí es una borracha y así, así. Pero es que el pecado no es así, ni comienza así, ni la Biblia lo presenta así. El pecado es una doctrina bíblica, que la Biblia habla de él y de todo el daño escalofriante que ha venido haciendo en medio de los seres humanos. Entonces, el pecado ni es borrachera ni adulterio, sino que es transgresión a la ley de Dios. Alabanzas a Cristo. Exactamente es eso, la transgresión a la ley de Dios. Por eso es que entendemos claramente que el reino de los cielos no es para los buenos. Y los religiosos se asustan, ¿cómo así? Y yo ayuno 3 días a la semana, doy diezmos de todo lo... ¿Y cómo así que entonces es que no es por lo que hagamos. Hermano, nosotros nos podemos arrastrar sobre el fuego y podemos someter nuestro cuerpo a sacrificios, pero por ahí no es el camino para nosotros llegar a la vida eterna. Les repito, el capítulo 25 del libro de ¿qué dije? De Levíticos, habla de los esclavos y habla de los compradores de esclavos. Nosotros vivimos en esclavitud del pecado. Cristo nos salvó mediante la compra que hizo. 1 Corintios 6 y capítulo 7 hablan que vosotros fuisteis comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces nosotros fuimos salvados, pero estaba diciendo, nos quedamos esclavos de algunas bobadas. Hay hermanas que en su casa tienen costumbres locas, sin fundamento, y se hacen esclavas de esas cosas. No es que Cristo no nos haya libertado de todo, sino que nosotros nos quedamos con algunas cosas y esas cosas nos perjudican. Nosotros cantamos libre, tú me hiciste libre. Ustedes van a recordar, por ejemplo, que San Juan capítulo 8, Cristo habla de la esclavitud del pecado. Y repito, no es que usted hizo esto o hizo aquello, sino que el pecado es la transgresión a la ley de Dios. Hay un pecado de Romanos 5:12 que es la herencia de Adán y de Eva, que Pablo explica muy claramente ahí. Y eso fue lo que nos condenó a todos a vivir en esa desgracia del pecado. Cristo nos encontró entonces en ese mercado del pecado, en ese mundo de esclavitud, y nos levantó de allí, nos hizo un traslado a su reino glorioso. Gloria al Señor.
Entonces fuimos salvos por Él y fuimos llamados a ser pertenencia plena de Cristo. Si usted fue salvo en Cristo y fue llamado para pertenecerle a Cristo, usted depende exclusivamente de eso. Nosotros dependemos exclusivamente de allí. Nosotros tenemos una cultura que recibimos por el Evangelio de reunirnos, hacerle culto a Dios, exaltarlo con nuestro estilo, conforme Él nos ha